Buenos días para todos. La idea de la sesión de hoy es realizar una capacitación en el módulo de inventario. Entonces, lo primero que voy a hacer es ubicarme en el módulo de inventario que se encuentra en el sistema administrativo, inventarios y compras e inventarios. Para temas de parametrización debemos tener en cuenta que el sistema de inventarios y de compras comparten algunos parámetros. Entre esos vamos a abrir algunos programas. El primero es la localización. Estas localizaciones no son sinónimos de las localizaciones de inventario. La localización general está hecha pensando en el módulo de compras. Sin embargo, para crear localizaciones de inventario es necesario crear la localización general de compras. ¿Cómo se crea la localización general de compras? Un código, un nombre, si tiene un padre, si no, simplemente dejamos este espacio blanco, el teléfono, la dirección y el encargado. Esos son los requisitos para crear la localización general. En la mayoría de nuestros clientes hemos implementado una sola localización de compras, es decir, esta es única, debido a que el sistema de compras, a diferencia de inventarios, lleva el Cardex por localización general y no por cada localización. Entonces, después de que creamos la localización general, vamos a ver en los parámetros de inventarios que vamos a encontrar otras localizaciones y ubicaciones. Son diferentes. Estas localizaciones de inventario tienen una característica y es que pueden asimilarse como bodegas físicas o virtuales. Físicas como por ejemplo sedes que tengamos en diferentes ciudades, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, o pueden asimilarse como bodegas virtuales. Como bodegas virtuales, bodega de material en proceso, bodega de producto terminado. En realidad no necesariamente tienen que estar en ubicaciones diferentes, pero si yo necesito controlar el Cardex de cada uno de estos elementos, es decir, de la materia prima, del producto en proceso y del producto terminado, puedo asimilarlo como una bodega virtual. Cuando se crean las bodegas de inventario o las localizaciones de inventario, se debe crear con un código, un nombre, asociarla a la localización general. ¿Cuál es la localización general? La que creamos en el primer programa que vimos, que está asociada al módulo de compras. Adicional, esto puede tener una organización jerárquica donde haya, por ejemplo, una localización que se llame Bogotá. Y dentro de Bogotá tengo Teusaquillo, tengo Norte, tengo Chapinero y así sucesivamente. Entonces puedo organizarlas de forma jerárquica. Es importante cuando creemos las localizaciones que a cada localización mínimo se le asigne una ubicación. ¿Cómo llegan a la ventana de ubicación? Con siguiente página, que es este botón que tiene las dos flechitas. Entonces, siempre cuando trabajemos en las localizaciones o creemos las localizaciones, estas localizaciones deben tener asociada mínimo una ubicación, perdón. Si no tienen la ubicación, pues nos va a generar problemas más adelante cuando estemos realizando los movimientos en los programas. Otros de los parámetros más importantes son las familias de los artículos. ¿Qué definen las familias de los artículos? Las familias de los artículos es la forma en la que yo agrupo todo lo que tengo en mi inventario. Importante que tengan características homogéneas. Es decir, si maneja lote, todos los artículos que correspondan a esta familia deben tener el manejo de lote. Y si no, pues nos va a quedar incoherente y va a heredar características que no debería el producto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se crea una familia? Un código alfanumérico, una descripción, si es grabado sí o no, si maneja lote sí o no, si maneja vencimiento sí o no. El costo siempre vamos a manejarlo como promedio. Apoteosis, pese a que aquí muestra otras opciones, en realidad lo único costeo que nosotros manejamos es promedio ponderado. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Cuando tenemos asociación con el radicador, hay una opción que está aquí para asociar el concepto y la subclase. No es que se asocie por familia, sino que cuando yo cree la familia y le asocio el concepto y la subclase,
Todos aquellos artículos que estén afiliados a esa familia heredarán este concepto y esa subclase, de manera que ya no tengo que entrar en forma individual a realizar la asociación. ¿Cómo se hace cuando no ponemos esta información? Es decir, si en este momento yo creara un artículo, tendría que, de la familia 01, tendría que entrar al programa de asociar artículos con conceptos y subclases. Si le pongo aquí esta información, ya simplemente cuando cree un artículo, esa asociación estará por defecto. Estos son atributos que le puedo otorgar a mis productos, los tamaños, los modelos, las unidades de medida. Este tipo de cosas son simplemente atributos que puedo otorgarle a mis productos de inventario. ¿Que si son obligatorios? No, no son obligatorios. El siguiente programa que vamos a encontrar son unidades de medida. Entonces, cada producto debe tener una unidad de medida. ¿Cómo se crea una unidad de medida? Simplemente agregamos un registro, un código y un nombre. No tenemos que digitar más información. La conversión entre medida. Entonces es muy importante que nosotros asociemos las cantidades de medida como viene el producto y cómo recibo yo el producto. Si yo recibo en unidades, pero el proveedor me da cajas, entonces debo hacer la conversión entre esas unidades para que el sistema se comporte apropiadamente. Entonces podemos tener una unidad de medida que sea galón, pero yo recibo litros. Entonces, un galón es igual a 10 litros. Esta es la manera en la que se realiza la conversión de medidas. Listo. Este programa es muy importante, tipos de transacción, localización. Lo voy a abrir, pero por el momento no lo voy a explicar. Lo vamos a dejar pendiente porque este programa está asociado con otro programa que vamos a ver más adelante. Entonces, todo lo que les decía, todo este tema son atributos que le podemos otorgar a nuestros productos. Otros parámetros importantes están aquí y es la definición de cada uno de los artículos. Entiéndase como artículo cada objeto o cada servicio o cada uno de los ítems que componen mi inventario. Entonces tengo que darle un código. Generalmente la referencia conserva el mismo código, la descripción, la unidad de medida. Muy importante, la familia a la que voy a asociar este artículo. La marca, si maneja marca, el código de barras. Digamos que acá hay otros datos adicionales que podemos decidir o no manejar. Entonces, eso ya es un tema de cómo se quiera manejar el artículo. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el detalle del artículo tenemos que es una talla T42. Estos son todos los posibles datos que yo le puedo agregar a un artículo. ¿Listo? Es importante cuando estamos asociados a la orden de compra o cuando tenemos integrado el módulo de inventarios y compras
que vayan a la pestañita que les acabo de mostrar, que se llama orden, y verifiquen la agrupación, porque si ese artículo no tiene agrupación, no les va a funcionar el módulo de compras o van a tener algunos inconvenientes. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces esa pantalla que estaba visualizando se ve cuando le damos clic aquí en órdenes. Bueno, básicamente es la primera parte de la parametrización, en donde definimos las localizaciones, es decir, en dónde, y definimos familias de los artículos y artículos, que es qué tenemos en esas bodegas que ya creamos. Ahora bien, tenemos que necesariamente ingresar aquí a contabilización y vamos a entrar a contabilización de inventarios. Entonces, en contabilización de inventarios vamos a buscar este programa que se llama tipos de transacción. Entonces, el tipo de transacción se crea con un código, un nombre, un signo, es decir, es positivo cuando aumenta, es negativo cuando disminuye, y el supertipo. El supertipo es un dato que tienen que tener muy en cuenta, porque el supertipo va a determinar en qué programas podemos tener acceso a este tipo de transacción. Entonces, si yo tengo un programa que se llama otras entradas, el supertipo será otras entradas, como en este caso, o entradas por ajuste, y así sucesivamente. Es decir, cada uno de estos tipos de transacción tiene una asociación o una relación directa con el programa que voy a utilizar. Es decir, nosotros en los programas de inventario vamos a encontrar uno que se llama otras entradas, entradas por ajuste, otras salidas, traslados entre bodegas, o vamos a encontrar nuestro famoso ajuste al peso, ajuste al costo, perdón. ¿Qué es el ajuste al costo? Resulta que por error digitamos mal el costo de un artículo. Eso nos lleva a que el Cardex quede distorsionado y el costo que quede en ese Cardex no sea el correcto. De manera que lo podemos corregir con una transacción de ajuste al costo. Por eso existe este tipo de transacción. Ahora, existe otro programita que habíamos mirado en la parte de parametrización, que es este, que se llama usuario tipo de transacción localización. ¿Por qué? Aquí es donde digo qué usuarios tienen permiso a hacer qué y en dónde, para que me entiendan. El usuario apoteosis, perdón, el usuario apoteosis tiene todos estos permisos. ¿Qué significan estos permisos? El usuario apoteosis tiene permisos a la localización B01 y puede realizar las siguientes transacciones en la B01. Entonces, entrada en la B, entrada por ajuste, en la B2, entrada por ajuste y así sucesivamente. Es decir, que aquí yo defino cuáles son los permisos que le otorgo a cada uno de mis usuarios. Si yo no quiero que alguien tenga la posibilidad de realizar salidas de una bodega específica, aquí es donde controlo ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Cómo agrego un registro? Entonces se pueden parar aquí, buscan el usuario, buscan la bodega y buscan el tipo de transacción. Aquí, ¿qué es lo que estamos visualizando? Lo que veníamos definiendo aquí en este programita que se llama tipos de transacción. Es decir, aquí estoy dando permisos si la persona puede hacer entradas, si la persona puede hacer salidas, si la persona puede hacer traslados entre bodegas y así sucesivamente. Estos son unos permisos importantes que debemos otorgar. Hay otro programa que también es importante que tengamos en los parámetros de inventario y es la autorización a fechas de transacción de inventario.
Esta es otro control del aplicativo. Este control sirve para tener en cuenta qué usuarios pueden tener acceso a realizar movimientos en fechas anteriores o en fechas futuras. Entonces, es importante que estemos controlando este programa. Si los dos indicadores quedan en no, es decir, no tiene autorización ni a fechas futuras ni a fechas anteriores, todas las fechas van a quedar con 26 de noviembre de septiembre en este caso. Es decir, los usuarios no van a poder cambiar la fecha de los movimientos de inventario. Y el CARDEX necesariamente nos quedará con la fecha del sistema. Ahora vamos a ir a los movimientos. ¿Dónde registro movimientos en inventario? Entonces nos vamos a Sistema Administrativo, Inventarios y Compras. Inventarios, Registro de movimiento. ¿Y qué podemos hacer por el módulo de inventarios? Y aquí quiero ser muy puntual. En esta capacitación vamos a únicamente a ver entradas por ajuste, salidas por ajuste, otras entradas, salidas de almacén, traslados entre bodega y vamos a ver un cargue de movimientos de inventario. Entonces, las entradas por compras no las vamos a tocar. Las entradas por compras son movimientos que están enlazados directamente con el módulo de compras de apoteosis, es decir, cada vez que yo hago una entrada de almacén, el aplicativo realizará automáticamente una entrada por compra, pero esta no la vamos a hacer manual. La idea es que veamos los programas que tocaría un usuario que solamente tiene inventarios, es decir, que no tiene compras. Entonces, entradas por ajuste, vamos a ingresar al aplicativo. ¿Qué vamos a encontrar? Y vamos a encontrar que los formatos de los programas en realidad son muy similares. La diferencia va a estar en los datos que voy a introducir. Entonces, la fecha de la transacción, él te trae por defecto la fecha de hoy o fecha del sistema, el documento. Entonces, nosotros no vimos dónde se crean esos documentos y lo vamos a aclarar. Entonces, aquí, en parámetros generales, vamos a encontrar este programa que se llama documentos usados por el sistema. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar que en inventario podemos tener FPRO, INVE, nota crédito de proveedores y este tipo que se llama orden de compra. Listo. Entonces estos son los 4 que yo tengo diseñados. Para que yo pueda crear un documento soporte usado por el sistema, entonces tengo que definir en qué sistema lo voy a usar. En este caso solamente nos vamos a centrar en lo que son inventarios. Adicional a eso, tenemos que crear un documento soporte del sistema. Entonces, es decir, tendríamos que entrar a parámetros generales, documentos, documento soporte. Y en documento soporte vamos a verificar cómo está creado este. Entonces, este tipo de documento soporte puntualmente está creado como de clase otros y maneja numeración. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que aquí ya empezamos a ver una relación con otros módulos del sistema. Es decir, esto es un parámetro general que nos va a impactar directamente nuestro módulo de inventarios. Entonces, aquí llamo el sistema al cual corresponde el documento soporte y llamo el documento soporte ya previamente creado en esta ventana, que debe clasificarse como otros. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para registrar este movimiento? Entonces, vamos a entrar, vamos a escoger el documento, vamos a escoger el tipo
El tipo está relacionado directamente con el supertipo que le asignamos al tipo de transacción. Entonces me voy a devolver un poquito para que veamos la relación que hay con los tipos de transacción y cada uno de los programas a los cuales vamos a ingresar. Entonces aquí vamos a contabilización de inventarios, vamos a entrar a tipos de transacción y vamos a localizar puntualmente este tipo de transacción. Entonces, recuerden que estas pantallas entran en modo de edición. Para ponerlo en modo de consulta, entonces cliqueamos aquí en esta parte, que este es chulito, le damos control V, que ya me había traído el nombre de la transacción, y aquí. Este supertipo es entrada por ajuste, lo cual se relaciona directamente con el programa al cual estamos ingresando, que también se llama entrada por ajuste. ¿Listo? Importante, las entradas por ajuste, para que también nos aparezcan acá, tengo que tener el permiso de tipo de transacción, localización. Si no tengo ese permiso, aquí no me va a aparecer nada. Tipo de resultado no lo vamos a utilizar. Departamento, entiéndase como departamento un sinónimo de centro de costo o centro de utilidad. Vamos a cerrar acá. Esperemos a que nos abra. ¿Qué tanto se demore una consulta en abrir? Pues depende del tipo de información y de la cantidad de información que tengamos. En este caso, pues los centros de utilidad son bastantes y por eso se demora. En estos programas, a diferencia de muchos programas de contabilidad, las observaciones son obligatorias. Entonces vamos a poner una observación. ¿Qué localización me va a traer el sistema aquí? La localización está relacionada directamente con los permisos que yo tengo. Entonces vamos a ubicar nuevamente el programa para que veamos cuál es el filtro que hace el programa cuando entramos a las localizaciones. Entonces vamos a parámetros de inventarios, tipos de transacción, localización. Vamos a ubicar a apoteosis en el tipo de transacción que se llama entrada por ajuste. Esa es una manera de ubicar. Básicamente aquí tengo permiso a 3 localizaciones de inventario. Entonces vamos a abrir nuevamente nuestro programa. Vamos a ubicarnos en localización y como vemos hay una relación entre lo que encuentro aquí, que es B01, B02 y B05, y lo que tengo aquí en el filtro. Son exactamente las mismas localizaciones. Código. ¿Qué códigos me va a traer aquí el sistema? El sistema me va a traer todos los artículos que yo tengo creados en el aplicativo. Vamos a trabajar con este artículo 128. Ahora, si manejamos lote, pues tenemos que crear o digitar los lotes. ¿Qué cantidad voy a entrar? Vamos a decir que vamos a entrar 100 unidades. Listo. Y aquí hay una particularidad. ¿A qué costo entran estas unidades? Estas unidades van a entrar al costo promedio. Aquí ustedes no van a poder digitar información de costos, ni unitarios ni totales con las unidades, sino que es el costo que tiene el Cartex. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta, cuando ustedes están haciendo entradas por ajustes, no pueden manipular el costo, sino que simplemente se trata de unidades. Entonces, aquí las transacciones tienen un estado. El estado es creado. Para que esto quede realmente en el Cardex y si es el caso realice el movimiento contable, lo que tengo que hacer es cambiar el estado. ¿A qué estado debe quedar? Registrado. Entonces, cuando yo cambio
una transacción de inventario ha registrado pasan dos cosas. La primera es que se hace el movimiento en el Cardex, es decir, cuando yo analice mi Cardex ya voy a poder ver el movimiento. Y número dos es que se genera el comprobante contable si hay lugar a contabilización. Entonces, en este caso no voy a entrarme a detallar la contabilización de inventarios, pero sí voy a dar un tip general. ¿Cómo sé si una transacción de inventarios tiene movimiento contable asociado, sí o no? Entonces, cuando yo creo la transacción, hay una segunda página. Y la segunda página está asociada con los descriptores. Básicamente los descriptores son pequeñas fórmulas que nos ayudan a determinar el sistema qué es lo que tiene que hacer, cuál es el débito y cuál es el crédito. Entonces, cuando ustedes entran a la pantalla de siguiente página en la definición del tipo de transacción, van a encontrar estos descriptores. Si ustedes encuentran esta pantalla vacía, quiere decir que en este caso la transacción no tiene una contabilización. ¿Listo? Entonces vamos a minimizar aquí y aquí pues podemos verificar que nuestra transacción ya está en estado procesado. ¿Listo? Voy a cerrar este programa y vamos a continuar con los movimientos. Entonces ya hicimos entradas por ajuste, ahora vamos a hacer salidas por ajuste. Entonces, el ejercicio es muy similar. Ustedes no necesariamente tienen que hacer un documento por cada tipo de transacción. Pueden hacer un documento genérico, como en este caso, que está el que se llama INVE, inventarios. Pero también podemos tener registro de un documento por cada transacción. Eso sí es de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Esta es la fecha de la transacción, es decir, la fecha en la que va a quedar registrada en el Cardex. Y esta es la fecha del documento. ¿Para qué es esto? Si ustedes tienen un control de documento, puede hacer que el documento tenga una fecha diferente a la fecha en la que se está registrando. Para ser puntual y poner un caso puntual, pueda que la factura de mi proveedor tenga fecha de hace 3 días, pero yo en realidad la estoy registrando hasta hoy 26. ¿Tipo de qué? De transacción. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio de verificar qué tipos de transacciones son los que me aparecen en este programa. Entonces aquí me voy a devolver a la página anterior, vuelvo a poner el programa en consulta y salidas por ajuste. Tipo o supertipo salida por ajuste. Listo. Departamento. Entonces nuevamente abrimos los departamentos. Debe ser un departamento que reciba movimiento. Las observaciones. Entonces salida, orden de trabajo 88. Localización. ¿Qué localizaciones son las que me van a aparecer aquí? Entonces nuevamente me remito al programa y el tipo de, nuevamente me va a aparecer 01, 02 y 05. Entonces verifiquemos la información. Entonces vamos a coger la 01, en la cual ya sabemos que tenemos existencia. Si ya no sabemos el código del artículo, lo podemos digitar. No es necesario que siempre acudamos a las búsquedas. Cuando nosotros ya sabemos la información, simplemente podemos digitarla. Entonces, vamos a darle Tab y el sistema me va a traer cuáles son las unidades que existen en este momento en esta localización o en esta bodega. ¿Cuántas vamos a sacar? Digamos que vamos a sacar 38. Aquí, en este caso, como se dan cuenta, tampoco digito información de costos. Los costos son los que tengo en la tarjeta de Cardex, donde él me muestra cuál es el costo unitario y cuál es el costo unital, el costo total de acuerdo a las unidades. Entonces aquí puedo ver que si cambio las unidades, el costo total también va a cambiar. Importante para los clientes que tienen bastante movimiento en inventario.
todas las transacciones de inventario se dividen entre encabezado, entiéndase por encabezado esta información que está aquí, y detalle, esta información que tengo aquí. Entonces, cuando resulta que estamos digitando información varios usuarios al mismo tiempo, es importante que tan pronto tengan el encabezado de la transacción, guarden para que él les otorgue el número y posteriormente digitamos la información del detalle. Es una sugerencia para que no se nos presenten bloqueos. En ocasiones cuando dejamos aquí este número en blanco y entonces seguimos digitando información y tenemos varios usuarios trabajando, se nos va a presentar algunos bloqueos en la base de datos. Entonces siempre recuerden estar guardando el encabezado de la transacción. Nuevamente, si yo deseo registrar el movimiento, es decir, que tenga efecto en el Cardex, y si es el caso que tenga el efecto contable deseado, entonces registro la transacción. Entonces, en este caso, yo sé que aquí aparece con una X, pero esto no es un error, es un informe donde te dice el comprobante generado es de tipo H1, número 259. Listo. Es decir, que en este caso ya hay un movimiento contable. Vamos a consultarlo. Vamos a imprimir el comprobante contable. ¿Qué tipo de comprobante? H1 y 299. No me acuerdo el número, entonces vamos a buscarlo. $259, perdón. Entonces aquí lo que vamos a tener pues es efectivamente el registro contable de esa transacción que acabamos de ver. Listo. Vamos a cerrar aquí, vamos a continuar con los otros programas. Entonces, ya vimos entradas por ajuste, salidas por ajuste, ahora vamos a hacer otras entradas. Entonces, fecha de la transacción, fecha del documento por si son diferentes. Si deseamos dejar la misma fecha, no hay problema, en este caso vamos a manejar exactamente la misma fecha del sistema, que es 26/09 del 2017. Documento, vamos a seguir utilizando el documento de inventarios, que es un documento genérico. El tipo de transacción, entonces aquí, ya como nos damos cuenta, nos aparecen más tipos de transacción que en los dos programas anteriores. Entonces vamos a ver qué supertipo es el que nos admite este programa. Entonces vamos a ver. Entonces, estoy copiando mal el nombre. Entonces, voy a darle aquí, voy a copiar. Esto tampoco es un error, es simplemente una notificación para que lo tengan en cuenta. Entonces, en este caso, este supertipo es otras entradas. Vamos a verificar si hay algún otro supertipo en este programa. Otras entradas. Lo que quiere decir que en este caso, este programa que estamos usando, que se llama otras entradas, el tipo de transacción debe ser de supertipo otras entradas para poder realizar el movimiento. ¿Listo? Podemos tener muchas transacciones o varias transacciones que tengan asociación con ese supertipo, por eso nos aparecen varias de otras entradas. Entonces vamos a verificar qué supertipo tenemos o qué transacciones tenemos con este supertipo. Entonces en este caso tenemos las mismas transacciones que nos aparecen allá en nuestro programa, pero no es suficiente con
tener esta asociación o este supertipo, sino que también tenemos que tener el permiso de tipo, transacción, localización. Es importante que tengamos en cuenta que esto es un conjunto de parámetros antes de poder realizar el movimiento. Entonces, el departamento o centro de utilidad vamos a escoger este centro de utilidad, las observaciones, entonces vamos a poner como observación 2609 del 2017. Aquí yo ya puedo guardar el encabezado, a esto es lo que me refiero. No tengo el detalle, pero tengo el encabezado. ¿Qué localización me va a aparecer? Únicamente aquellas localizaciones a las que tengo permiso con ese tipo de transacción. Código. El artículo que vamos a mover. ¿Qué cantidad vamos a ingresar? Vamos a ingresar 100. Y monto, entiéndase como monto el valor total de la transacción. Es decir, este valor que yo estoy ingresando aquí no es el costo unitario de cada una de mis unidades, sino es el costo de mis 100 unidades. ¿Listo? Entonces aquí pues ya tengo guardada mi transacción. Sin embargo, esta transacción no se puede consultar hasta tanto yo no le dé opciones cambiar estado. Entonces vamos a registrar nuestra transacción. Listo. Y nos informa cuál es el número de comprobante generado. Hay transacciones que no me van a generar ningún movimiento contable. ¿Por qué? Porque su parametrización está determinada de esa forma. Entonces, cuando no se genera contabilización, el mensaje que nos va a salir, que no es un error, sino es simplemente una advertencia, es la transacción no fue procesada por el kernel. Lo que quiere decir que si tenemos nuestra contabilización de inventario en línea, pero esa transacción no está parametrizada para registrar ningún movimiento contable. Les recuerdo, si quieren verificar si una transacción tiene un movimiento contable asociado, le damos siguiente página. Cuando encontramos la información en blanco de la siguiente página, quiere decir que esa transacción no contabiliza. Caso este. Entradas por promoción se llama en este caso la transacción. Listo. Entonces ya verificamos que en este caso, que son entradas por ajuste, otras entradas, el supertipo de la transacción tiene que ser otras entradas. Listo. Ahora vamos a realizar salidas de almacén. Entonces, vimos que tanto en las entradas como en las salidas por ajuste el sistema no me solicita costos, sino que se remite directamente al Cartex. En otras entradas me pide el costo total. Ahora vamos a salidas de almacén. Entonces, ¿qué tengo en salidas de almacén? El tipo de documento, la fecha del documento, el tipo de transacción. Entonces, ¿qué tipo de transacción o qué supertipo debe tener esta transacción? Pues debe ser de otras salidas. Entonces, vamos a verificar que tenemos aquí en otras salidas. Y básicamente tenemos estas tres transacciones que son las que debemos visualizar en el programa. Entonces vamos de nuevo al programa. Entonces efectivamente así hay una correspondencia entre el supertipo de transacción con las transacciones que puedo visualizar aquí.
Entonces vamos a escoger esta que se llama otras salidas. Departamento o centro de utilidad. Nuevamente vamos a abrir la búsqueda. Escogemos el centro de utilidad, las observaciones, el funcionario. En este caso yo debo dejar un registro de a quién le entregué ese objeto que estoy sacando del almacén. Entonces escojo el funcionario. La localización. En este caso me arroja solamente una localización y vamos a ver por qué solamente me arroja una. Entonces nuevamente vamos aquí a este parámetro donde la localización, el usuario es apoteosis y el tipo de transacción es otras salidas y vamos a ver qué nos arroja, lo que quiere decir que en este caso apoteosis solamente tiene permiso en la bodega 01 a hacer otras salidas. Si yo quisiera agregarle otra información o quisiera agregar otro permiso, puedo tener aquí. Entonces vamos a darle permiso a la bodega B02 con el mismo tipo de transacción, otras salidas. Y ahí me quedó guardado el registro. Cuando yo voy nuevamente al movimiento y verifico a qué bodegas podría tener, ya me aparece el permiso. Puedo tener permiso a la bodega 01 y a la bodega 02. Entonces vamos a trabajar con la bodega 01. Nuevamente vamos a trabajar con el 128, que es con el que venimos realizando nuestro ejercicio, y la cantidad. Entonces, ¿qué cantidad es? 60. Aquí tampoco nos va a preguntar por cuánto va a salir el inventario, sino que este es ya tomado directamente de la transacción del CARDEX que tenemos nosotros alojado. Nuevamente el estado de la transacción es creado. Si queremos cambiar el estado, opciones, cambiar estado, y el estado a registrado. Este es el mensaje del que yo les hablaba. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, esta transacción que se llama otras salidas no tiene ningún parámetro de contabilización. Por tanto, en este caso, simplemente quedó registrada en el CARDEX, mas no tuvo ninguna afectación contable. ¿Listo? Vamos a ingresar a traslado entre bodegas. Entonces, documento, nuevamente INVE. El número puede ser automático o puede ser digitado, como ustedes lo prefieran. El tipo, entonces el tipo vamos a escoger traslado entre bodegas. El departamento. Escogemos el departamento con el cual vamos a realizar el movimiento. Y la bodega origen. ¿Qué es la bodega origen? ¿De dónde voy a sacar yo los elementos a trasladar? Las observaciones. Recuerden que las observaciones son obligatorias. Aquí ya podemos guardar la transacción para que nos genere el número. La localización destino. Entonces, importante, la bodega origen y la bodega destino no pueden ser las mismas, tienen que ser diferentes, porque en una se hace una entrada y en la otra se hace una salida. Es decir, de la bodega origen van a salir y van a entrar ¿a dónde? A la bodega 04. Y aquí
el sistema nos presentará cuántas unidades tengo a hoy y cuántas quiero trasladar. Vamos a trasladar 89 unidades. Aquí nos informa simplemente el costo unitario y el costo total. En esta información nosotros no tenemos injerencia, es decir, nosotros no podemos digitar manualmente cuál es el costo unitario ni cuál es el costo total. Es un cálculo netamente del sistema. Guardo nuevamente para que me guarde el detalle de la transacción y para registrar, entonces vamos a registrar el movimiento. Entonces nos informa que efectivamente él ya hizo el cambio entre bodegas, pero esto no tuvo ningún efecto contable. Nuevamente cerramos. Y por último vamos a ver este programa que se llama Cargue de movimientos de inventario. ¿Para qué se hizo este programa? Este programa se hizo para realizar movimientos de inventario en forma masiva. Para aquellos usuarios que también manejan contabilidad es muy similar a lo que encontramos en el programa que se llama interfaz contable. Entonces en este caso es básicamente una interfaz de inventario. ¿Qué tipos de movimientos se van a poder hacer? Todos los que acabamos de ver por el programa. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a cargar. Entonces, ¿cómo es la estructura que tengo que cargar? Yo siempre le digo a mis usuarios, las estructuras de apoteosis no son rígidas, las estructuras las pueden definir ustedes. Sin embargo, cuando ustedes abren opciones, parametrizar columnas, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar todos los posibles campos que tendrían que llenar al realizar un movimiento de inventario. ¿Que si todos son obligatorios? Muy probablemente no, porque no todos manejamos lotes, ni todos tenemos bodega origen, bodega destino, como en el caso de un traslado entre bodegas. Entonces, aquí podemos encontrar cuáles son las características del archivo. Voy a abrir aquí un archivito que tengo preparado para realizar el ejercicio. Entonces aquí, inventario. Vamos a cambiarle la fecha del movimiento. Entonces acá 2609 del 2017. Voy a ponerle a todos la misma fecha. Y básicamente esta información que tengo aquí es la misma información que van a encontrar ustedes aquí en esta hoja. Es decir, la A corresponde a la contabilidad, la B al transacción, tipo de transacción y así sucesivamente hasta llegar a la Q, que es el lote. Entonces vamos a contrastar con lo que dice el programa. El programa efectivamente nos dice que la Q es el número del lote en el caso de que lo manejemos. Vamos a guardar. Listo, ahora vamos a cargar la información. Entonces es muy importante, yo siempre les recalco de que el nombre del archivo sea corto y adicional que esté en una ruta que sea de fácil acceso. Entonces vamos a ejecutar el proceso, no tenemos ningún Excel abierto, ejecutamos. Listo, nos informa que efectivamente se cargaron 4 registros de forma exitosa y aquí tenemos el estado de cargue. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder con la validación y en el caso de que tengamos errores podemos entrar al sistema y corregir. Entonces vamos a mirar qué tipo de errores. El artículo se encuentra inactivo, entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar este artículo. Bueno, ok, no nos dejó borrar el artículo aquí. Entonces en este caso vamos a primero a borrar acá. Listo. Nuevamente queda en estado de cargue, vamos a validar. Validado sin errores. Y solamente cuando esté validado sin errores podemos proceder a procesar la transacción. Vamos a procesarla. Entonces en este caso
el sistema nos informa que efectivamente lo que yo hice tuvo efecto y se generaron los números de transacción que me está informando. ¿Listo? Entonces, esto lo pueden utilizar cuando tienen mucho movimiento o cuando tenemos asociaciones con otros sistemas. Entonces, es un programa muy valioso. Digamos que eso era el tema de inventarios como tal. Digamos que vamos a tener una próxima sesión para lo que es contabilización de inventarios. Espero que el ejercicio haya sido provechoso y hasta ahorita los acompaño con esta sesión.